Diversidad biológica y biodiversidad de la conservación. La grulla blanca es una magnífica ave norteamericana conocida así debido a su voz fuerte y penetrante. Mide aproximadamente 1.4 metros de alto y vive casi 50 años. Durante el siglo XX, la población de grulla disminuyó a solo 16 en la naturaleza y su zona de reproducción se redujo desde la mayor parte del centro de Norteamérica hasta un solo sitio en Canadá. La cantidad de grullas blancas disminuyó principalmente debido a la pérdida de su hábitat en los humedales que los humanos rellenaron para tierras de cultivo, desarrollos inmobiliarios y polígonos industriales. Gracias a los intentos y el esfuerzo de organizaciones de conservación y dependientes gubernamentales en Canadá y Estados Unidos, la parvada de grullas salvajes aún existe y consta aproximadamente de 387 aves. La población silvestre para el verano en Canadá y migra a las costas de Texas para el invierno. Las grullas blancas son un excelente ejemplo de los daños que los humanos infligen a la biodiversidad biológica. También ejemplifican los esfuerzos humanos para preservar la diversidad biológica en vías de desaparición, lo cual es un grave problema. Por ejemplo, según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que supervisa el estado de la biodiversidad, hasta un tercio de los mamíferos terrestres están en peligro de extinción. Se concluye que la atención a la disminución de la biodiversidad y la biología de la conservación también se abordan tres casos ambientales que dañan la diversidad biológica: la deforestación, el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera. La crisis de la biodiversidad. La especie humana Homo sapiens ha estado presente en la Tierra aproximadamente por 195.000 años. En ese lapso breve en comparación con la edad de nuestro planeta, que es de alrededor 4.600 millones de años, a pesar de su breve paso por la Tierra, el impacto biológico sobre las otras especies no tiene parangón. La cantidad de humanos ha aumentado de manera extraordinaria. La población humana, como antes lo hemos visto, ha tenido un crecimiento exponencial y para el 2011 ya había alcanzado lo que son los 7.000 millones de personas. Y ha ampliado su zona de distribución biológica, ocupando casi todos los hábitats del mundo. Donde quiera que vaya el humano ha alterado el ambiente y lo ha ajustado a sus necesidades. En unas pocas generaciones ha transformado la faz de la Tierra, impuesto una gran tensión sobre los recursos del planeta y ha afectado profundamente a otras especies. Como resultado de estos cambios, muchas personas están preocupadas por la sustentabilidad ambiental. ¿Qué es la sustentabilidad ambiental? Tenemos la extinción, que es la muerte de una especie. Ocurre cuando el último miembro de la especie muere. Cuando las especies se extinguen, las zonas adaptativas que ocupan quedan vacantes, lo que permite que otras especies evolucionar y llenar dichas zonas. Tenemos dos tipos de extinción: la extinción de fondo, la extinción continua a bajo nivel de las especies, y la extinción en masa, que es la extinción de numerosas especies y grupos taxonómicos superiores tanto en ambientes terrestres como marinos. Aunque la extinción es un proceso biológico natural, las actividades humanas la han acelerado bastante. La extinción está ocurriendo a una tasa tan alta como 1000 veces la tasa normal de extinción histórica, según el reporte del 2005 de Millennium Ecosystem Ascent. La floreciente población humana se ha visto obligada a distribuirse en casi todas las áreas del planeta. Cada vez que los humanos invaden un área, los hábitats de muchos vegetales y animales son perturbados o destruidos, lo que puede contribuir a su extinción. Explicando o ampliando un poco más de la extinción de fondo, es la más común y consiste en la desaparición progresiva de una o varias especies a lo largo de cientos o miles de años hasta no dejar ninguna descendencia. Debido a su lentitud, la naturaleza va reemplazando su nicho ecológico lentamente y no supone un gran trauma para el sistema. Suele ser por cambio en el medio a los que la especie no se adapta debido a los factores como su excesiva especialización. El caso de los grandes felinos como el Semilodón pueden ser un ejemplo. Durante mucho tiempo se pensó
que la de los dinosaurios era un caso, pero actualmente se apunta más a una extinción brusca. Tenemos la extinción masiva. Esta extinción es la más interesante para los biólogos y paleontólogos. Puede desarrollarse de dos formas, terminando con el 10% de la especie o más en menos de un año, y la que necesita hasta 3,5 millones de años pero aniquila a más de la mitad de las especies. Ahora vamos a hablar de la diversidad biológica, también denominada biodiversidad. Es la variación entre organismos. La biodiversidad, mucho más que simplemente riqueza de especies, el número de especies, arqueas, bacterias, protistas, plantas, hongos y animales. La diversidad biológica ocurre en todos los niveles de la organización ecológica, desde poblaciones hasta ecosistemas. Toma en consideración la diversidad genética, que es la variedad genética dentro de una especie, tanto entre individuos en una población dada como entre poblaciones separadas geográficamente. Una especie individual puede tener cientos de poblaciones genéticamente distintas. La diversidad biológica también incluye la diversidad de ecosistemas, de variedad de ecosistemas que hay en la Tierra: bosques, praderas, desiertos, lagos, estuarios costeros, arrecifes de coral y otros ecosistemas. Los biólogos deben considerar los 3 niveles de diversidad biológica: riqueza de especies, diversidad genética y diversidad de ecosistemas, cuando abordan el impacto humano sobre la biodiversidad. Por ejemplo, la desaparición de poblaciones, es decir, la disminución de la diversidad genética, indica un aumento en el riesgo de que una especie se extinga, disminución de la riqueza de especies. Los biólogos realizan análisis que las tasas de especialización o reemplazo. Algo que quizás más serio es la cantidad más grande de especies vegetales que están extinguiendo actualmente que en extinciones masivas previas, debido a que los vegetales son la base de las redes alimentarias terrestres. La extinción de animales que dependen de las plantas no está muy lejana. Resulta fundamental determinar la manera en que la pérdida de la biodiversidad afecta la estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas que constituyen el sistema de soporte de la vida. Tenemos este diagrama gráfico de las causas de la disminución de la diversidad biológica. Las causas indirectas se muestran en azul, como es el aumento del uso de la tecnología, el incremento de la población humana, el incremento de las actividades económicas y factores sociales, políticos y económicos. Y a quienes afectan, ¿verdad? O sea que están las especies, la disminución de la biodiversidad biológica va a estar afectada también por el cambio en el uso de la tierra, las especies invasoras, que ya son directamente, ¿verdad?, la explotación excesiva, contaminación y cambio climático. Todos estos factores indirectos y directos que afectan la biodiversidad, o sea que causan la disminución de la diversidad biológica. Hablando de esto de las poblaciones y la diversidad de especies, tenemos la población mínima viable, que es la cantidad de organismos de una especie, ¿verdad?, que es la población más pequeña que tiene la probabilidad de permanecer en el futuro. Los humanos podrían haber ingresado al más grande periodo de extinción en masa de la historia del planeta, aunque la situación actual difiere de los periodos previos de extinción en masa en varios aspectos. Primero, su causa es atribuible a actividades humanas. Segundo, está ocurriendo en un periodo enormemente contraído, apenas unas décadas, en oposición a cientos de miles de años, mucho más rápido que las tasas de especialización o reemplazo. Como hemos estado hablando de la extinción de las especies, vamos a hablar de lo que es la definición legal de una especie en peligro de extinción, como lo estipula la ley de especies en peligro de extinción de Estados Unidos. Es una especie en peligro inminente de extinción en toda su zona de distribución o parte importante de esta. La zona de distribución es una especie del área donde se encuentra dicha especie. A menos que intervengan los humanos, es probable que la especie en peligro de extinción desaparezca. Cuando la extinción es menos inminente, pero la población de una especie particular es demasiado pequeña, dicha especie se clasifica como amenazada. La definición legal
de especie amenazada de extinción es una especie con probabilidad de estar en peligro de extinción en el futuro inmediato, en toda zona de distribución o parte importante de esta. Las especies en peligro o amenazadas de extinción representan una disminución en la diversidad biológica, porque a medida que su población se reduce, su diversidad genética disminuye de forma severa. Las especies en peligro o amenazadas están en un mayor riesgo de extinción que las especies con mayor variabilidad genética, porque la sobrevivencia y la evolución a largo plazo dependen de la diversidad genética. Las especies en peligro de extinción tienen ciertas características en común, como ser zona de distribución extremadamente pequeñas, localizadas, requerir un gran territorio, vivir en islas, tener poco éxito reproductivo, necesitar áreas de reproducción especializadas, también poseer hábitos de alimentación particulares. Hablando de esto, vamos a hablar que muchas especies en peligro amenazadas comparten ciertas características que pueden hacerlas más vulnerables a la extinción, ¿verdad? Vamos a empezar con muchas especies en peligro de extinción tienen una zona de distribución natural pequeña, que les hace particularmente propensas a la extinción si su hábitat está alterado. Por ejemplo, el lirio mariposa tiburón no se encuentra en ningún sitio de la naturaleza salvo cerca de la colina única próxima a San Francisco. El desarrollo de esa colina seguramente ocasionó la extinción de esta especie, por lo que requiere un gran territorio. Las especies que requieren territorios extremadamente grandes pueden estar amenazadas de extinción cuando todo su territorio o parte de él es modificado por la actividad humana. Por ejemplo, el cóndor de California es un ave que vive de carroña y requiere cientos de kilómetros cuadrados de territorio sin perturbar para encontrar comida adecuada. Este cóndor está recuperándose lentamente del borde de la extinción. Entre 1987 a 92 solo existían en parques zoológicos y no se encontraba en la naturaleza. En 1991 comenzó un programa para reinducir en la naturaleza cóndores de California criados en zoológicos. En la actualidad hay aproximadamente 327 cóndores, de los cuales más de la mitad viven en medio silvestre de California y zonas adyacentes a México y Arizona. La historia del cóndor no es un éxito total, porque los cóndores aún deben convertirse en una población autosuficiente que reemplace su cantidad sin ser criados en cautiverio. Como tercero tenemos vivir en islas. Muchas de las especies endémicas insulares están en peligro de extinción. Cuando hablamos de endémico significa que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Estas especies a menudo tienen poblaciones pequeñas que no pueden ser reemplazadas por inmigración si su población disminuye, debido a que evolucionaron aisladas de competidores, depredadores y organismos portadores de enfermedades. Las especies insulares presentan pocas defensas cuando los organismos son introducidos. Solamente por humanos. No es sorprendente que las 171 especies de aves que se han extinguido en los siglos pasados, 155 vivían en las islas. Para que una especie sobreviva, sus miembros deben ser presentes dentro de una zona de distribución en cantidades suficientes para que los machos se apareen con las hembras. La población mínima viable que asegura el éxito reproductivo varía de un tipo de organismo a otro para todas las especies. Cuando el tamaño de la población desciende por debajo de la población mínima viable, pasa por una declinación y empieza a ser susceptible a la extinción. Tenemos ahora tener poco éxito reproductivo, que las especies en peligro de extinción a menudo tienen bajas tasas de reproducción. La ballena azul hembra produce una sola cría al año, mientras que no más del 60% de las rosas de pantano, una especie en peligro de extinción de una pequeña planta de flores, se produce en un año determinado. También tenemos que necesitan áreas de reproducción especializadas. Algunas especies en peligro de extinción se producen solo en zonas específicas. Por ejemplo, la tortuga marina verde solo devora en unas pocas, en unas pocas playas. Y por último tenemos que poseer hábitos alimenticios particulares.
Los hábitats de alimentación altamente especializados ponen en peligro a una especie. En la naturaleza, el panda gigante se alimenta solo de bambú. De manera periódica, todas las plantas de bambú en una zona florecen y mueren juntas. Cuando esto ocurre, la población de pandas afronta escasez de alimentos. Como muchas otras especies en peligro de extinción, los osos pandas también están en un riesgo porque sus hábitats han sido fragmentados y hay pocos hábitats intactos donde puedan sobrevivir. Los 1.600 pandas gigantes salvajes en China viven en 24 hábitats aislados, que representan una pequeña fracción de su zona de distribución histórica.